Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este homenaje a Alfonsina Storni y a la mujer poeta. Quería comentarles, nosotros hace un poco menos de un año, los que nos conocen saben que teníamos, perdón que te dé la espalda, y teníamos desde hace muchos años una editorial que se especializaba en libros hechos a mano, de tirada a corte. Y hace un año, yo que siempre hablo tan mal del mundo del libro, es como una visión, como una patología realmente, es una patología. Tal vez menos lectiva que otras, pero es una patología. No se nos ocurrió mejor idea que fundar otra editorial, que yo llamo la editorial normal. No es que la otra fuera anormal, pero no se me ocurre una palabra mejor normal, digo, porque son libros que no hago yo, que los hace materialmente una imprenta, tiene su distribuidora, se venden en librerías como cualquier libro. Que en la otra editorial no, porque como son nada más que 100 ejemplares, normalmente iban nada más que dirigidos a bibliotecas o coleccionistas o a algún público en particular. Y bueno, entonces fundamos esta editorial normal, que tenemos varias colecciones. Tenemos una colección de poesía y tenemos también una colección que ahora sacamos del primer libro dedicada a, digamos, a las mujeres de avanzada, para llamarlo de alguna manera, como sería el caso de Alfonsina Storni, con lo cual este libro podría haber ido en cualquiera de esas colecciones, pero al un poco arrastrar el material que se había editado de ella en España, me di cuenta que este libro, que fue el último que publicó en vida, no había sido publicado nunca, ¿no? Y tenemos otra colección que se llama Libros Recobrados, ¿no? Libros que por esos misterios del mundo editorial quedan sin republicar o sin publicarse. Entonces finalmente he optado por este formato, que es el que corresponde a los libros recobrados, aunque podía haber ido a cualquiera de estas dos colecciones que nombré antes. A mí me parece que hacer la presentación de un libro una presentación formal de un libro que la autora ya no está, es una cosa un poco aburrida, ¿no? Entonces, fundamentalmente, si Alfonsina se caracteriza fue porque una mujer que rompió moldes de su tiempo, no solo en la poesía, sino en la forma de vida que asumió siendo madre soltera y muchas otras cosas, y muy feminista. Entonces, nos pareció interesante hacer extensivo a, digamos, a sus herederas, ¿no? A las mujeres poetas que hoy están escribiendo. Yo, obviamente por mi profesión de librero editor, conozco a muchas mujeres poetas, pero me pareció interesante que fuera también una mujer poeta la que hiciera el listado de selección y no imponer la figura de un hombre siempre en el medio, con lo cual le pedí a Olga que coordinara el tema y muy gentilmente ella lo hizo, así que se lo agradezco muchísimo. Curioso que este libro haya quedado sin publicar, porque es un libro particular, digamos, en su situación personal, ¿no? Porque todo el mundo sabe que ella se suicidó, pero se suicidó, digamos, por padecer una enfermedad, un cáncer terminal que la estaba haciendo sufrir mucho, y si no hubiera muerto poco después, ¿no? Entonces, esa situación se ve en este libro. Yo voy a dejarle a las protagonistas, le pido disculpas por este guardamueble que se ha convertido acá al lado. Lo que pasa es que el jueves montamos una exposición en Casa América sobre la revista Sur, y la Casa América no tenía sitio donde se pudiera armar la vitrina. Entonces buscarlas aquí y transportarlas del jueves para allá. Normalmente el Museo del Escritor está en mejores condiciones que esa que está ahora. Y otra cosa que sí les voy a pedir, una metodología que hemos tomado desde el COVID, y me parece bueno mantenerla. Hay extractores aquí de aire que ustedes escuchan el ruido, que continuamente renuevan el aire, pero nos parece mejor para colaborar con esta renovación, en lugar la tertulia posterior, las charlas y demás, en lugar de hacerla acá, los invito cuando termine el evento, vayan a la planta de arriba y ahí seguimos hablando y conversando todo lo que quieran, y ya colaboramos con que el aire sea todavía más puro. Así que yo no avisé, pero supongo que Olga, tú digas algo primero. Muchas gracias, Claudio, Raúl. Bueno, el Centro de Arte Moderno siempre, que es también nuestra casa, esto es un tópico, pero es así.
Y gracias por invitarme a coordinar este acto. La verdad es que no se puede estar más feliz. Bueno, faltan ahora mismo 2 personas. Eso podría hacer que fuera una felicidad quizá algo mayor, pero claro, ha sido un gusto porque además la generosidad de Claudio fue absoluta. O sea, él me llamó y me dijo, invita a quien tú quieras, que sean mujeres, para celebrar a una poeta mujer. Para que leáis vuestros poemas, me dijo Claudio. Y yo le dije, hombre, ya, pero bueno, podemos leer algo de Storni, ¿no? No, bueno, lo que queráis. Yo lo que quiero es que sean las mujeres las que leen sus poemas, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a leer algo de Storni porque es quien nos reúne, pero una generosidad, como digo, total y una libertad total. Así que mi criterio de selección de las poetas que me acompañan pues es un criterio de admiración, básicamente. Tengo la suerte de ser amiga de todas, pero no ese es el criterio, sino el de una poesía que a mí me parece estupenda y excelsa, que diría también alguna otra amiga común, en todos los casos. Sí quería avisar de que faltan 2 personas. Esther Ramón va a intentar llegar al final del acto, así que vamos a seguir para la lectura el orden que nos dio Claudio en el cartel, y a Esther la vamos a dejar para el final a ver si llega. Si no llega, yo tengo los poemas que ella ha elegido de Storni y tengo sus poemas propios, porque vamos a leer al menos un par de poemas de Storni y después poemas propios. Y nos falta también María García Zambrano por fuerzas, o sea, por razones de fuerza mayor, pero Isa va a leer los poemas que eligió ella de Storni y también unos poemas de María para que nos acompañe, y desde aquí le mandamos también todo nuestro cariño y nuestra energía. Así que creo que no tengo que decir nada más, que me parece una fiesta estar aquí con todas nosotras, de verdad lo pienso, y muchísimas gracias por estar. Sé que no era buena fecha, bueno, me imagino que no hay ninguna fecha perfecta, pero sé que algunas habéis hecho un esfuerzo especial por estar aquí, así que os lo agradezco muchísimo y bueno, pues empezamos si queréis. Bueno. Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos en este homenaje a Alfonsina Storni. Gracias a Claudio, a ti Olga también por invitarme a compartir con todas ustedes, amigas poetas, este momento, que para mí también es muy especial porque no surge todo el tiempo, no es muy a menudo que se puede uno reunir en torno además a una figura como la de Storni. Les diré que hacía mucho tiempo que yo no leía a Alfonsina Storni. Alfonsina Storni para mí representa, digamos, emocionalmente una época de una lectura, de una primera lectura de juventud. Yo la relaciono, por ejemplo, con la lectura de los poemas de Juana de Ibarburu, de Elmira Agustini, evidentemente con toda esa época de la música de Violeta Parra, por supuesto con el propio poema Alfonsina y el mar que popularizó tanto Mercedes Sosa. Eran épocas para mí en el Perú de estudios universitarios, de salidas, de conciertos, de música de protesta en esa época también. Entonces, de alguna manera, Alfonsina para mí tiene ese espacio, digamos, que fue el espacio de mi lectura donde yo la conocí a ella, ¿no? Ahora, digamos, la he vuelto a mirar, a leer, no todo, pero por lo menos para elegir estos poemas que les voy a leer esta noche de ella. Y me di cuenta de que la mirada también ha cambiado, ¿no? Que yo evidentemente he cambiado y que veo en Alfonsina cosas que en aquel momento no percibía, ¿no? Y por ejemplo, además de eso, que fue una cuestión más bien casual, mirando un poco los libros en una antología de Alfonsina, me di cuenta que Alfonsina había publicado su primer libro en 1918. Y pensé, pues mire, el mismo año que Vallejo publica también en 1918, aunque se distribuye los heraldos negros a partir del 19. Entonces, dije, no sé, siento que aquí hay algo, ¿no? Entonces voy a buscar y dije, pero bueno, entonces son verdaderamente de la misma época, ¿no? Yo, además, como a Vallejo lo tengo muy dentro de la vanguardia, más que de heraldos. Para mí Vallejo es mi Vallejo de Trilce, etc. Entonces, claro, para mí
Alfonsina y Vallejo no podían ser coetáneos en mis sentimientos, en mis emociones, y cuando miro me doy con la bellísima y grata sorpresa de que Alfonsina Storni nació en 1892, el año en que nació Vallejo, y murió en 1938, el año en que muere Vallejo también. Es decir, es una coincidencia un poco extraña, pero que a mí me hizo sentir de que había algo, hay algo seguramente en estas dos vidas paralelas de alguna manera, ¿no? Si bien Vallejo es un renovador no solamente de la poesía, de la lengua misma del español, lo que yo puedo encontrar quizás de común en una actitud es la libertad que tiene también Alfonsina de enfrentarse contra todo lo que la constringe y constriñe a la mujer en esa época, en la época en que ella escribe, ¿no? Como decía Claudio hace un rato, Alfonsina se enfrentó, fue madre soltera porque quiso además, ¿no? Al final también determina su vida ella sola, porque ella puede determinar si quiere o no acabar con su vida. Entonces la vida de Alfonsina es una lucha por la libertad, y esa lucha por su libertad se traspasa y se ve muy claramente en su poesía. Si bien su poesía sigue conservando, por ejemplo, los metros, los sonetos, las rimas, en cambio, en el fondo, en los temas, en la osadía, en el deseo, en el cuerpo, en eso sí, Alfonsina nos abre puertas y nos libera ya desde esos años, desde el principio del siglo XX. Yo he elegido de su primer libro, que se llama El dulce daño, un poema que habla un poco también de algo que a mí me gusta mucho, que es un poco como fantasía, pero también es una forma de libertad. Y dice, el poema se titula ¿Qué diría? Decidme, amigos míos, la gente qué diría si en un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotís o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de comunes mordazas. ¿Irían a mirarme cubriendo las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a misa? En verdad que pensarlo me da un poco de risa. Entonces, este poema, a mí rápidamente cuando leí, me hizo pensar en una poeta que yo admiro mucho, una poeta peruana que se llama Carmen Ollé, y que yo, de alguna manera, este poema de Storni es un antecedente de este poema de Carmen de los años 80, que dice en esos versos: imagino lo que no existe para mí, una taberna y ser desnudada. Sí, Storni no llega a ese verso de ser desnudada, pero ya está abriéndonos el camino para ese tipo de versos, es lo que quiero decir. Bueno, el segundo poema que he elegido de Alfonsina es de su libro Ocre, de 1925, y se llama Encuentro. Lo encontré en una esquina de la calle Florida, más pálido que nunca, distraído como antes. 2 largos años hubo poseído mi vida. Lo miré sin sorpresa, jugando con mis guantes. Y una pregunta mía, estúpida, ligera, de un reproche tranquilo, llenó sus transparentes ojos, ya que le dije de liviana manera: ¿por qué tienes ahora amarillos los dientes? Me abandonó. Deprisa le vi cruzar la calle y con su manga oscura rozar el blanco talle de alguna vagabunda que andaba por la vía. Perseguí por un rato su sombrero que huía, después fue, ya lejano, una mancha de rumbre, y lo engulló de nuevo la espesa muchedumbre. Ahora quiero leerles algunos
algunos versos míos. Como saben los poetas, las poetas, preferimos siempre leer cosas más recientes, ¿no? Así que he traído algunos inéditos, cosas que todavía no he publicado, que me gustaría compartir esta noche con todos vosotros y especialmente con mis amigas, que hace mucho que no nos leemos también. Bueno, es un libro que tiene, bueno, un título también provisional que se llama El libro de las constataciones, pero bueno, es provisional. Para tomar temas así, en este tono, para seguir con el tono, mejor dicho, de los temas, voy a leerles, este poema no tiene título, pero dice así. En el gran libro de la cocina china, citando a Confucio, decía: un cuisinier ne doit jamais attirer la honte sur elle, en servant un plat trop cuit, pas cuit, mal coupé ou manquant d'assaisonnement. ¿En qué telas no se habrá metido este hombre? Habría que ver cómo nos han llegado sus dichos, todas las transcripciones, todas las lenguas, el más pequeño gesto rastreable de su biografía. Investigar, clasificar, analizar, deducir, proponer. Seguro que hay cientos de investigaciones, si no millares, sobre esto, y descansan en tristes anaqueles. Todo esto solo para hablar de esos anaqueles, de Confucio, de su nombre, de una frase rescatada que ondea como un pañuelo en la boca del universo. Esto es muy chiquito y dice: en el sueño está la vida, al menos la que busco, la que me es posible como ser humano. No hay vuelta de hoja. Juegos peligrosos. ¿Cómo se dice no lo amo? Preguntó la neurálgica y peregrina paloma imaginaria. Otro. No pensó en las catástrofes cuando dijo el genovés: más allá del mar no es el fin. Otro. Que viene el lobo, y vino. Bajó de su coche blindado, sentía a Jean-Paul Gaultier y vestía de Armani. Encendió su Blackberry, recibió instrucciones, la rubia no salió del BMW, minuciosamente nos miró a todos, por supuesto, no nos vio. La idea es buena, pero el poema es malo. La palabra se resiste, está muda, más que muda, está seca. Ninguna ilusión la mueve, no cree en nada, ni canta, ni grita, ni blasfema. Se está callada, rígida, empecinada, como la piedra o la patata en el barbecho, hasta que alguien, con esfuerzo o sin él, por simple azar, la mueva. Y por último, uno también muy pequeño. Si tengo suerte, habré de enmendarme, reconvenirme del hoy, del falso teclado, de la pobre pitanza, de la parva cosecha, a la vejez, viruelas y vuelta. Gracias. Bueno, yo voy a leer los poemas que había elegido María García Zambrano, que son muy María García Zambrano. El primero se llama Alma desnuda, y pertenece al libro Irremediablemente, de 1920.
Soy un alma desnuda en estos versos. Alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola. Alma que como el viento vaga, inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla. Alma que no conoce valladares. Alma que fuera fácil dominarla, con solo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla. Alma que cuando está en la primavera dice al invierno que demora: vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera. Alma que cuando nieva se disuelve en tristezas, clamando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a ratos suelta mariposas a campo abierto sin fijar distancia y les dice: livad sobre las cosas. Alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega, sin perder, a poderlo, su elegancia. Alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno el bien propicia, porque es negando como más se entrega. Alma que suele haber como delicia palpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia. Alma que siempre disconforme de ella, como los vientos vaga, corre y gira. Alma que sangra y sin cesar delira, por ser el buque en marcha de la estrella. Versos a la tristeza de Buenos Aires. Tristes calles derechas, agrisadas e iguales, por donde asoma a veces un pedazo de cielo, sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. Cuánto vagué por ellas, distraída, empapada en el vaho grisáceo, lento que las decora. De su monotonía mi alma padece ahora. Alfonsina, no me llames, ya no respondo a nada. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero, viendo en días de otoño tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada. Y entre tus calles rectas, untadas de su río apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. Y esto es de María, que los he elegido yo. Este es uno de mis favoritos, La sala de lactancia. Mi pecho huérfano mira el otro pecho, derrama su simiente al plástico y cristal. Tus labios cerrados no acarician ni muerden ni hacen que sangre este huérfano tan mío. Ninguno de los dos te saborea. Tan solo están ahí para alumbrarte con su amor, gota a gota. Mi pecho se rinde y cae y se duele del silencio y de la falta. Una máquina, un ritual, una ventana que da a los aparcamientos. Y toda la tristeza que se vierte con este chorro blanco. Soy la dulce letanía de los niños muertos en este hospital. La silenciosa que seca sus lágrimas, la que reza por cada neonato. Soy el asombro, el miedo, el ahínco, el paso firme por baldosas que se mueven. Mis labios pueden amar la espina, besar los bordes afilados de la rosa. Soy la madre asistida por la madre, y firmamos el armisticio con los bisturíes. Mi cuerpo se bate contra la patología. Soy la escriba que registra el latido de una vida encarnada en la magia. Las manos no se ahogan en un mar que anega camillas y goteros. Soy recipiente de un líquido inflamable. La tierra, el surco, el árbol, la luz halógena de este amanecer. Hundo mis pies en lo real y te libero, hija mía, de los falsos sabios.
aquí a Alfonsina y acompañada de estas mujeres maravillosas. Y gracias al Centro de Arte por prestarnos su casa y sobre todo pues, a vosotras y a vosotros. He elegido dos poemas. El primero es muy conocido, pero es el primer poema que yo leí de Alfonsina cuando era una adolescente y me encanta. Se titula Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Esta tarde, ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras, y florezca la palabra en sus labios perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora, esta tarde, blanda y tranquila como espeso musgo, tiembla mi boca y en mis dedos finos se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor, toda la tierra está cantando dulcemente. Lejos, los bosques se han cargado de corolas, desbordan los arroyos de sus cauces y las aguas se filtran en la tierra, así como mis ojos en los ojos que estoy soñando embelesada. Pero ya está bajando el sol tras de los montes, las aves acurrucan en sus nidos, la tarde ha de morir y él está lejos, lejos como este sol que para nunca se marcha y me abandona, con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. Y bueno, pues de los míos voy a leer primero este. No tienen título ninguno. Al fondo de este cuadro hay caballos. Me curiosean, me interrogan como si esos ojos solo supieran de distancias, de pensamientos que desaparecen al mirar. ¿Acaso esa descolorida mácula que se intuye en la tela, ese destello casi imperceptible en ojo, solo sea sombra de algo líquido, cosa migratoria? Algo así como un insecto que en mi ceguera confundo brevemente con una luz. Porque incluso cráter es amparo, boca para la furia, para el arrobo que supone acortar lejanía. Aun así, ha de darse el bombardeo, esa sístole previa a la estela, a la detonación necesaria para que lo que te adentra no fracase, no quiebre del todo. 1, 2, 1, magma reverberando eco, 1, 2, 1, que está a salvo en lo hondo, que voceos esos en los que la lumbre se quiere con el pulso insinuar, como cuando jugabas de niña a mirar tu mano al trasluz. Y bueno, el último de aquí de este libro, que se titula Roma,
dice. Volveremos a hablarnos en la misma lengua, con la misma boca de donde partían pasillos rutilantes, puentes de ojos enrejados los unos en los otros. Y será el hambre un desorden balsámico, una pila de palabras unas sobre otras, unas sobre otras, sobre otras, unas. Y escucharemos canciones de nuevo, canciones que dicen de patios, de barcas, de chaparrones, vamos, las dos, que dicen, la boca picorina, el occhio velo, sin brújulas, sin soles ni bastones, solo un puñado de carburo en sus manos. Gracias. Pues, muy buenas tardes, esto es un placer. Voy a leer un poema primero. Bueno, los dos poemas que voy a leer de Alfonsina son del libro Languidez, en la edición que hizo Torremozas en España en 1996. El primero se titula Domingos. En los domingos, cuando están las calles del centro quietas, alguna vez camino, y las oscuras, cerradas puertas de los negocios son como sepulcros sobre veredas. Si yo golpeara en un domingo de esos las frías puertas de agrisado metal, sonido hueco me respondiera, se prolongara luego por las calles grises y rectas. ¿Qué hacen en los estantes acostadas las negras piezas de género? Estantes como nichos guardan las muertas cosas de los negocios adormidos bajo sus puertas. Una que otra persona por las calles solas se encuentra. Un hombre, una mujer, manchan el aire con su presencia y sus pasos se sienten uno a uno en la vereda. Detrás de las paredes, las personas mueren o sueñan. Camino por las calles, se levantan mudas barreras a mis costados, dos paredes largas y paralelas. Vueltas y vueltas doy por esas calles. Por donde quiera me siguen las paredes silenciosas y detrás de ellas, en vano saber quiero si los hombres mueren o sueñan. Y este otro me encantó. Unas veces mis versos han nacido del ideal, otras del corazón y de la angustia en tempestad, otras de alguna sed como divina que pide hablar, pero otras muchas, hombres, los ha escrito mi vanidad. Soy como todos, una pobre mezcla de lo divino, al fin, y lo bestial. Bueno, y ahora me voy a atrever con mucho pudor y mucho miedo, pero confiada en que las amigas al final, bueno, allá cuando quieran, puedan, me den ideas, porque esto es inédito y es la ventaja de leer inéditos, que luego te pueden decir, esto no lo publiques. De momento se titula Un bicho, pero a lo mejor acaba cambiando. Aparece al fondo de los baúles, entre las hojas de un libro que lleva por título Historia del mundo entero. Un palito aplastado no era. Los palitos aplastados por la rueda no tienen 4 patas, 2 a cada lado del dibujo. Una hoja seca de roble no era. Algo tenía de su color, algo en la forma, sí, pero no era hoja de roble. No. Está todo tan roto que no hay pieza. ¿Una lagartija así sería? Él dijera, toma,
sécala y llévala con tu buena suerte, es para ti. La había cazado para mí porque quería ser un ángel. Una lagartija seca es el mundo entero. Un día, cuando soñaba, caía una gotita, pum, 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 desde las cejas para la frente. Rodaba hacia la oreja, corría para el cuello. Qué fría la mano de mamá. La casa estaba llena de hermanos, de ovejas que olían a sebo y cerditos recién nacidos que olían a cerda madre. Todo el rato olía a cosas, o a animales, o a hermanos. Al chico de la lagartija yo le decía, bésame, bésame de una vez, mucho, mucho, más, como en la canción. Él no me besaba porque quería ser un ángel. Como si fuera la última vez se lo decía, pero se lo decía en sueños, nada más. Decir no se podía. Algunas palabras a veces las termino en niña porque así se viene. Hoy no tengo ganas de rematar en niña nada. Hoy tengo ganas de volver a soñar con la gota de agua en la cabeza y pensar que es la mano de mi madre, algo fría y huele a mar. Otro día en la iglesia nos colocaron la famosa lenteja blanca sobre la lengua y él se quedó con la boquita abierta como embobado con su legumbre allí. Había que cambiarle los nombres a muchas cosas, era un lío eso. Estaba prohibido hacerse un columpio en las ramas de robles porque te matabas. Tener redondeles de trigo en la lengua mucho tiempo porque te ahogabas. Y contarle a nadie lo de la gotera porque te morías de vergüenza. Había muchas más cosas prohibidas, pero no importa. Así que le dije, con el pensamiento, para que nadie me oyera, porque también estaba prohibido hablar, le dije, hueles a sebo. Y trágate la lenteja, la tienes que tragar. La tienes que tragar para que no se te pudre en la boca. Pero él pensaba que sería pecado comerse el cuerpo del dictador. Por fin no pudo aguantarse más y clup, 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 para adentro se acabó. No te preocupes, le dije, con mi voz de dentro para que no nos vieran hablar. Le dije, las lentejas de Dios son de mentira. Eso le dije, para que no siguiera llorando. Luego nos fuimos a algún sitio. Queríamos hacer flautas con palos de saúco para montar una banda y las hicimos, muchas. Pero solo sonaban en nuestra cabeza y los hermanos, que los había por todas partes y también formaban bandas, dijeron que vayan a las flautas. Ahora no sé por qué se llenan tanto los libros de dichos secos y está prohibido. Bueno, sí, tienes que publicar eso, ¿no? Sí. Pues buenas tardes. Y bueno, me sumo a los agradecimientos a Olga, al Centro de Arte y, bueno, y a todos los que habéis venido esta tarde. Es estupendo, ¿no? Esta compañía. Los dos poemas que voy a leer de Alfonsina tienen en común que son esta espera que ella ponía, desesperanzada, que no concluye y a veces concluye en una claudicación, pues cuando se va a dormir, en fin. Pero lo que más me gusta de ellos no es tanto eso, no es tanto esa claudicación, sino la manera en que salen las cosas de alrededor, ¿no? De qué manera se viste con el mundo, con la tierra, con la naturaleza, cómo hace una cuna con los elementos del mundo, cómo con los elementos cotidianos se prepara un escenario en el segundo. Entonces, bueno, esto ha sido un poco lo que me ha llevado a elegir los que es difícil elegir entre los poemas que ella tiene. Bueno, el primero se llama Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, él me prestas las sábanas de rosas,
y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes, que acuna un pie celeste desde arriba, y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y el otro se llama sábado. Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas, absorbí los vaos limpios de la tierra, tirada en la grama, me bañé en la fuente en que verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de aguas, peiné mis cabellos, perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas finas de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja mis ojos quedaron, fijos en la verja. El reloj me dijo 10 de la mañana. Adentro un sonido de loza y cristales, comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja, siguieron mis ojos, fijos, te esperaba. Bueno, y ahora unos poemas míos leeré un par de ellos, o tres, de un poemario que se llama La cerillera, y luego un inédito. Pasa la mitad del camino ante la puerta durante la noche. Más tarde pasará la otra mitad de regreso. El final es una falta de atención indecible. El signo ya no se anuda al signo, pero las cosas son como son. Es hoy esta calle de aquí. Si el tiempo corre por debajo de la oración, deshilachándola, ¿quién cierra los ojos tranquilo? Escuchar desde dentro. Eso hacemos nosotros aquí. ¿A quién verás morir primero? Parada la mujer, la tercera palabra. Suelta mi mano si tú tampoco puedes. El hambre, el dolor parados. Al pie del camino, paradas las aves, lo que no abarca la llama, sobre todo lo que su lengua, lo que no alcanza su lengua y la llama, parada la que arde dentro de la boca, al pie, mientras pendía, lo más blando, dócil, lo más blando, por donde una espada. La dirección que se toma, la palabra que se toma, cuando el tiempo parece pasado por completo. Bueno, ahora leo el inédito de un libro que se supone que se publicará y que se llamará Atrabilis. Y me pasa un poco, pues, como tú decías, ¿no? Que estas ocasiones son excelentes para celebrar poesía ya hecha y poesía que es de suponer que llegue y empezar a rodar, a ver qué suena, ¿no? Porque hasta que uno coge el sonido de las nuevas cosas, de los nuevos poemas, de las nuevas palabras, pues cuesta un tiempo. Tanto se parece esta rama a mi hermano mayor, quizá la misma inclinación como combate.
Regresaron esos días y era distinto de lo que se marchó, como si viniera lo que mueve el aire, sin recaer, sin ser lo recordado, desprendido entonces, aunque lo que te vuelve loca es su perseverancia. Sopla de nuevo y es un grito al oído, levantando el suelo con toda su fuerza, todo el bosque mecido, sin nadie que le cante. Y esa rama, la que tanto recuerdo, doblada hasta beber del hilo de la hierba, habla conmigo. Dice lo que se murmura y es otra vez eso que ahora custodio. Los ojos ocultos como aquel viajero que a la mesa lloraba detrás del paño y siendo al fin de vuelta todo aire. Lo debes publicar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también a Olga, a Claudio, al centro y a todos por estar aquí y compartir esta celebración con las amigas poetas. Yo me puse a repasar la poesía de Alfonsina y no me decidía por ningún poema, porque se me vino la infancia leyendo, porque Alfonsina fue mi entrada en la poesía, es decir, a los poquitos libros de poesía que había en mi casa, uno era de Alfonsina. Y entonces digo, bueno, no los voy a marear y me voy a ir a la prosa de Alfonsina. Aunque la vais a reconocer perfectamente, porque yo creo que todo lo que tocaba tiene ese tono alfonsina, esa mirada alfonsina. Os voy a leer 2 fragmentos de un diario de navegación. Alta mar, diciembre de 1929, este se llama El buque. Estoy en el puerto de Montevideo, aguardando el buque que ha de conducirme a Europa. Mi compañera tiembla de emoción. Noches pasadas yo tampoco podía dormir. Imaginaba el mar y su helada carne verde, esponja insaciable, dispuesta a absorberme para siempre. Sus olas se hacían bocas para llamarme con mi nombre innombrado. Esperaba ver avanzar desde Buenos Aires un buque inmenso, más grande que el mar. Lo suponía negro, manchado de rectángulos y círculos blancos, erizado de chimeneas amarillas, terrible, hermano de mi imaginación. De pronto me doy vuelta y lo veo entrar a puerto. Lo encuentro reducido y doméstico. Mi emoción se transforma en indiferencia. Mi ser, mi yo, se afianzan en sí mismos. Subo las escaleras como si fueran los peldaños de mi casa. Las distancias no existen. El mundo me pertenece. El segundo se titula Golfo de Santa Catalina. El mar nos hace bailar en la punta de sus dedos. Siento como mía la voluntad del barco que lo doma. Un impulso ancestral me exige el gobierno del timón. El mar, desencontrado, se niega al barco y forma grandes pozos verdinegros. Están hechos de ojos de ahogado, transparentes, acuosos, suplicantes, teñidos de algas obscuras, estriadas de espumas hirvientes, epilépticas. No puedo apartar los ojos de aquellos profundos valles marinos. Comprendo el origen de la vida. Desearía bajar al fondo del mar, bajar con los ojos abiertos, caminar libre por sus cavernas, respirar en su masa. Y míos voy a leer unos poemas de arquitecturas fugaces. Las horas se amontonan, ni un vaso en que beberlas, ni estanque donde sumergirlas, quitarles espesor, vaporizarlas, o acaso vestirlas con un vestido de escarcha, dormirlas, acunarlas, cual si fueran cuerpos poblados de tránsito, bajo la apariencia del agua. Inescrupuloso salto de su astillada espesura, briznas de piel al albur del deseo y la añoranza del deseo.
arco del sexo y de la voz que tiembla frágil en su trueque, solo en el paraje de los cuerpos que foguean en su ronda de ardor. Este tiene título, es de los pocos que tiene título del libro, Las niñas. Carne que empieza a espesarse de madrugada, a espejearse en durazno lleno, cuerpo parejo y prójimo, ajeno a las ruinas o al confín de apoyarse en un muro a esperar la nada y sus naderías. A la vera estallará el mediodía, la voz que imprimirá un perfil y una silueta donde fluir, cuajarse. Son niñas que aguardan nacer en aleteos de ángel, hadas errantes por la penumbra del cuarto, que vuelan bajo, listas para mutar en las charcas negras del porvenir. Arderán en su belleza, la desazón de interpelar lo que no se entiende y se desguaza solo con pensarlo. Pecera de luces en la que abrevan cuerpos sin mástil ni viento en su ardor púber, intransitivo. Guarda el decoro y la barbarie en su eslabón de carne desconcertada, tan audaz como incompleta al clausurar un olor el nítido esqueleto del asombro que descoyuntó el azar bajo el río sin cauce del cielo. Todo se erosiona, el rostro, el paso, la lluvia sobre el asfalto caliente, las espigas, su reloj, tu mano sin cupido en mi mano descalza, tu cara, las voces quebradas en la pista de aterrizaje, la belleza de una mirada que nos atraviesa más allá, el aturdido hastío. Y por último, lleva una niña, sueña llevar una niña de la mano a chapotear por los charcos en flor. Gracias. No quiero pasar por ingrata porque antes no he dado, creo, las gracias a la gente que está aquí. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer un par de poemas de Storni que forman parte de este libro que acaban de rescatar y que editar aquí. A mí me interesa mucho la última parte de la escritura de Storni, o sea, realmente esos últimos poemas suyos tan trémulos, tan vibrantes, sabiéndose enferma, con la vida huyendo, pero ya viendo hacia dónde va, a mí me conmueve muchísimo, me conmueve mucho, ¿no? Muchos de ellos son sonetos, además. Y voy a leer dos poemas, no es el orden en el que está en el libro, pero el segundo me parece más conmovedor hasta cierto punto. El primero me gusta mucho, que se titula Un lápiz. Por 10 centavos lo compré en la esquina y vendiómelo un ángel desgarbado. Cuando a sacarle punta lo ponía, lo vi como un cañón pequeño y fuerte. Saltó la mina que estallaba ideas y otra vez despuntólo el ángel triste. Salí con él y un rostro de alto bronce lo arrió de mi memoria. Distraída, lo eché en el bolso entre pañuelos, cartas, resecas flores, tubos colorantes, billetes, papeletas, turrones. Iba hacia no sé dónde y con violencia me alzó cualquier vehículo y golpeando iba mi bolso con su bomba dentro. Y después este poema que se titula Ultrateléfono y que es impresionante porque es un diálogo ya muy cerquita del otro lado con Horacio Quiroga, gran amigo y más, y con su padre, con quien había tenido también una relación tan complicada, que los dos estaban muertos. Y es una llamada de teléfono a estos seres del otro lado, ultrateléfono. Con Horacio, ya sé que en la vejiga tienes ahora un nido de palomas y tu motocicleta de cristales vuela sin hacer ruido por el cielo. Papá, he soñado que tu dama Juana
está crecida como el tupungato, aún contiene tu cólera y mis versos. Echa una gota, gracias, ya estoy buena. Iré a veros muy pronto. Recibidme con aquel sapo que maté en la quinta de San Juan, pobre sapo, y a pedradas. Miraba como buey y mis 2 primos lo remataron. Luego con sartenes funeral tuvo y rosas lo seguían. Me ha gustado mucho que hayáis leído inéditos. Los que no son inéditos también, por supuesto, pero siento que parece que Stormy nos da como un arrojo, ¿no? Como un coraje, ¿no? Es como, vamos allá. Yo voy a leer también unos inéditos que de hecho no he leído nunca, son muy recientes. Bueno, es un conjunto de poemas que ahora mismo se titula Borrado, pero no se va a llamar así el libro, pero bueno, es que son muy poquitos todavía. Y no sé exactamente qué cosas son. La luz hace secreto, lo germina. Cuanta más exposición, más repliegue. Anémona fantasmal, condición retráctil de lo dicho. Se habla enfermizamente, a la caza del desliz, del titubeo. Quien más, quien menos, fabula hasta esconder el lugar del daño. La ocultación genera una genealogía imaginaria, tan certera, por otra parte. Qué atrevimiento descorchar el nombre, manchar así el mantel de hilo. Mejor decirlo del revés. Cómo mentir, además, en presente, el truco se disuelve de inmediato en contacto con el exterior. Bocanada brumosa de los primeros fríos, estertor, arcada. No hay marcas lingüísticas para la bilis. Cuánto escupir, cuánto escupirse encima. Dicen en la radio que las heladas invernales impiden la proliferación de hongos e insectos en primavera que protegen el suelo. Esta verdad nos incumbe a todos, pues cada cual tiene encomendada su fracción de tierra al aire. Mínima, ridícula en su pequeñez o en su extensión gigantesca. Igual sufre de inclemencias. El cercado apenas evita a los pequeños predadores que atraen a los grandes con su gastro. Otros merodean, enloquecidos coyotes en celo. Con aullido y todo, la propiedad nos tranquiliza, el mundo nos asienta sobre esa simulación. Parcelamos, clasificamos, etiquetamos, colocamos, dotamos de un orden patético y jugamos a que nos pertenecemos. Bien está el cartón piedra, pero las heces humean y las cargamos abundantemente como penates propiciadores. Para terminar, que cuanto se escribe sea borrado, sin núcleo, sin sujeto, una lengua que anda sola, el simple movimiento de una lengua, su condición invertebrada que se daba por supuesta. Hacia la otra gira, pero aquella es muda, castiga con silencio. Keilitis se llama, sequedad extrema de los labios, una humedad que ni breve comparece, ni 1 milímetro de gota sobre la que algo resbale, por piedad. Mucosas extenuadas, vacío reincidente donde sonar es lanzarse a los pies de los caballos. Muchas gracias, Olga, por traerme contigo y por compartir estos poemas tan maravillosos y por hacerme volver a Alfonsina Storni, ¿no? Que la tenía bastante relegada. Y yo, sin embargo, me he decantado por unos poemas como muy exaltados, muy de
Samón, que eran los que me encantaban en mi otra juventud. Un sol. Mi corazón es como un dios sin lengua. Mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho. Todo amor fue magro. Que todo amor lo conocí con mengua. He amado hasta llorar, hasta morirme. Amé hasta odiar, amé hasta la locura, pero yo espero algún amor natura, capaz de renovarme y redimirme. Amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas. Soy una selva de raíces vivas. Solo el follaje suele estarse muerto. ¿En dónde está quien mi deseo alienta? ¿Me empobreció a sus ojos el ramaje? Vulgar estorbo, pálido follaje, distinto al tronco fiel que lo alimenta. ¿En dónde está el espíritu sombrío de cuya opacidad brote la llama? Ah, si mis mundos con su amor inflama, yo seré incontenible como un río. ¿En dónde está el que con su amor me envuelva? Ha de traer su gran verdad sabida. Hielo y más hielo recogí en la vida. Yo necesito un sol que me disuelva. Piedra miserable. Oh, piedra dura, miserable piedra. Yo te golpeo en vano, y es inútil la fuerza de mi mano. Oh, piedra dura, miserable piedra. Pero haces bien, oh miserable piedra, deja que tiente un golpe sobrehumano, deja golpear mi mano. Oh, piedra dura, miserable piedra. No me des nada, miserable piedra. Guarda un silencio altivo y soberano. No te ablandes jamás entre mi mano. Oh, piedra dura, miserable piedra. Con tu impiedad, oh miserable piedra, recobro alientos y el deseo gano. No te dejes caer sobre mi mano, mezquina, estulta, miserable piedra. Si un día torpe, miserable piedra, te venciera la fuerza del verano y cayeras a gotas en mi mano, yo te odiaría, miserable piedra. También me he lanzado por la senda de los inéditos. De hecho, voy a leer un poema que creo que es la tercera vez que lo leo, pero es completamente distinto. Cada vez que lo leo es completamente distinto. De hecho, lo he impreso y aún he cambiado un verso con lápiz y no estoy muy convencida. Pero bueno, aún así me lanzo. Se titula En el diluvio fuimos plancton. En el diluvio fuimos plancton, parpadeo, miriada, código morse, blup, blup. Un casquillo filoso colgado del techo con una hebra de electricidad, de chispazo. En el diluvio la náusea indócil y el hambre de tu axila que ayer me daba asco y hoy eres tú. En el diluvio piedra contra piedra, el roce, días pulverizados hacia la rambla y sedimento de ti y de mí. ¿Es esto el fin, el confín, el sinfín? ¿O solo un cuerpo que decepciona a otro cuerpo con su dar pequeño y su silla sin respaldo? Sentir y sentir, sentir y sentir, sentir el chispazo. Y también lo de estar vivo también en el diluvio. Sí lo he leído más, también es inédito, pero está un poco más hecho. Otra masacre. Entre marzo y mayo de 2020, 140 millones de tulipanes se destruyeron en Holanda. 100 millones de rosas fenecieron en Rusia.
Toneladas de claveles se echaron a perder en Ecuador. Las azucenas dejaron de volar entre hemisferios y miles de rosas se quedaron varadas en los hangares del aeropuerto, intactas, pudriéndose a oscuras con su belleza. Entre marzo y mayo, los cadáveres dejaron de velarse. Los cuerpos amados se quedaron sin liturgia. Las cabras se alimentaron de dalias. Las peonías fueron aplastadas con violencias hasta formar balas de compost. Ardieron los bulbos y nadie dijo polen. Ardieron los huesos y nadie dijo calcio. Los crisantemos se quedaron en la esclusa, como si puño o cigoto. Las vendedoras de flores del metro de Moscú anestesiaron su té con un racimo de opio y terrones de fake news. Tu olfato se quedó ciego y preferiste custodiar la ceniza en un papel de mantequilla arrugado, por si acaso. Alguien dirá, ¿de qué te extrañas? Los tulipanes, los lirios, las dalias ya habían expirado de todos modos. Eran flores cortadas, eran ex vida, eran extemporáneas. Que no te choque esta herida de lo superfluo sin edie y su látigo de la literalidad. Tierra a la tierra, polvo al polvo. Entre marzo y mayo de 2020, 140 millones de tulipanes fueron destruidos en Holanda. Y no fue metáfora, fue logística. Buenas noches. Besos a todas. Muchísimas gracias. Pues a Olga, al Centro de Arte Moderno por recibirnos aquí, al calor de Alfonsina Storni. Yo voy a leer los poemas del Mundo de Siete Pozos, un libro de 1934. Me parece un libro sobrecogedor y absolutamente moderno. Absolutamente moderno. Yo creo que cualquiera de, quizás sonetos, no escribiríamos ahora, yo creo, así, digamos, de manera asidua ninguna de nosotras, pero a lo mejor un poema como estos que voy a leer sí. Evidentemente había pocos nombres cuando yo era muy pequeña de mujeres en el inventario de libros de poetas a los que yo podía aspirar, a los que yo podía leer. Me he fijado antes en esta edición, Carmen, estos libros maravillosos que están ya imposibles con este papel amarillo tremendo como los de RTVE, yo creo que es un papel. Era la única posibilidad en Cáceres de casi comprar libros, no había una pequeña librería, pero nada más en las ferias que iban, cuando eran las de ferias, las de San Jorge y la de no me acuerdo de la otra, ponían unos puestos allí en el parque y casi todos eran estas ediciones, ¿no? Entre ellos muy pocos nombres de mujeres, aparte de Rosalía, pues Alfonsina era un asidero. Si ella y algunas, no tantas, pocas, ¿no?, como ella, no hubiesen peleado por ellas mismas, a lo mejor no estábamos aquí hoy todas nosotras. El primer poema se titula Agrio está el mundo. Agrio está el mundo, inmaduro, detenido. Sus bosques florecen puntas de acero. Suben las viejas tumbas a la superficie. El agua de los mares acuna casas de espanto. Agrio está el sol sobre el mundo, ahogado en los vaos que de él ascienden, inmaduro, detenido. Agria está la luna sobre el mundo, verde, desteñida, caza fantasmas con sus patines húmedos. Agrio está el viento sobre el mundo,
alza nubes de insectos muertos, se ata, roto, a las torres, se anuda a crespones de llanto, pesa sobre los techos. Agrio está el hombre sobre el mundo, balanceándose sobre sus piernas. A sus espaldas, todo desierto de piedras. A su frente, todo desierto de soles ciegos. Este se titula Ecuación y, bueno, tiene una estructura parecida con esa especie de estructura anafórica, una secuencia que me fascina. Ecuación. Mis brazos saltan de mis hombros, mis brazos, alas, no de plumas, acuosos, planean sobre las azoteas, más arriba, entoldan, se vierten en lluvias, aguas de mar, lágrimas, sal humana. Mi lengua, madura, ríos floridos bajan de sus pétalos. Mi corazón me abandona, circula por invisibles círculos elípticos. Mesa redonda, pesada, ígnea, roza los valles, quema los picos, seca los pantanos, sol sumado a otros soles, tierras nuevas danzan a su alrededor. Mis piernas crecen tierra adentro, se hunden, se fijan, curvan tentáculos de prensadas fibras, robles al viento, ahora balancean mi cuerpo herido. Mi cabeza relampaguea, los ojos, no me olvides, se beben el cielo, tragan cometas perdidos, estrellas rotas, almácigos. Mi cuerpo estalla, cadenas de corazones le ciñen la cintura, la serpiente inmortal se le enrosca el cuello. Son modernos, ¿no? Muy grande, Alfonsina. Bueno, pues con un poco de vergüenza voy a leer algún poema de Limbo y otros poemas, se titula el libro. Y ya que estamos homenajeando a una poeta, creo que voy a leer una secuencia que se titula Anunciación. Anunciación, ya sabéis, el motivo que da inicio prácticamente al Nuevo Testamento, cuando un ángel, el arcángel San Gabriel, se le aparece a la Virgen que está ella tranquilita leyendo en su habitación, siempre con un libro, sola, y viene ahí a darle la tabarra al ángel, ¿no? Y la Virgen pues dice sí. Siempre he pensado qué habría pasado si la Virgen hubiera dicho no, porque no habría estado mal. Es un motivo bíblico que siempre de chica me dejaba ahí como mosqueada, ¿no? Y luego es un motivo pictórico que me resulta siempre fascinante. Esa habitación propia siempre es un interior con una mujer sola a la que se le aparece un extraño. Son poemas muy cortitos, me parece que es una secuencia de 8, pero muy cortitos. Anunciación. Lleva una cita de San Lucas que dice: la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Anunciación 1. Un hombre extraño vino a visitarme. Parecía drogado con un vino de muerte. Me haría reina, dijo, en el nombre de aquel que no habla. Y si de amor hablamos, dije, no me hables con palabras que no entiendo, mira que no conozco varón. 2. Yo estaba quieta. Las alas de su espalda eran largos cuchillos, noli me tangere.
Una me sajó el vientre. Después se fue sin suturar el tajo. Este lleva una cita de San Lucas también, que dice: por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada. 3. Un hijo nacerá de mí, no mío, al que amaré. O esas, más o menos, fueron sus palabras. Y ahora yo te escupo, oh ángel mensajero del cobarde. 4. Y no rompe el cristal. No es luz lo que me llega desde el cielo, es nieve irredimible sobre mi corazón. 5. Y aquella golondrina se cayó de repente. Este lleva otra cita de San Lucas. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. 6. Una mujer vendrá que vengará mi cuerpo mancillado por la sed del Altísimo. Este lleva una cita de Garcilaso de la Vega, repitiendo la desventura mía. 7, que es un Stabat Mater. Finalmente era esto lo que mi corazón temía. Algo me dijo entonces la siniestra corneja, porque habrás de parir para la muerte, el círculo curvando la desventura mía. Y tú, a quien hasta las piedras llaman Padre, qué secreto placer en este escándalo, la que ha sido mi carne ofrecida en subasta para eterno alimento de los perros. Y por último, lleva una cita de San Lucas que dice: y una espada atravesará tu alma. 8. Y habrá de ser ya siempre este pavor mi casa. Bueno, nos queda este Ramón, que por eso estaba viendo el móvil, no por mala educación, que no llega. Entonces voy a leer los poemas que ella eligió de Alfonsina Storni y después os cuento. El primer poema que ella ha elegido de Storni se titula Paz. Vamos hacia los árboles, el sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles, la noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables, sé piadoso, no despiertes los pájaros que duermen. Y el segundo poema de Storni se titula Dolor. Quisiera esta tarde pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida, entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
ahora los poemas de Esther Ramón, que es un honor, la verdad, poder leerlos. Este primer poema pertenece a su libro Sellada y se titula El daño, la clausura. Los molinos dolían en la habitación sellada, dolían lentamente una harina de nudos con todas sus aspas ardiendo. Pero no se consumían en ese fuego simulado y seguían girando y girando. La propia habitación dolían sus junturas, por las noches, las rodillas del muro, las paredes de libros, los anfibios de jade, invocando, dolían sus escamas, la escasez de agua, la minuciosa colocación de los cojines. El azul junto al teléfono azul, el verde más cerca de la ventana, de los árboles, y con todo el impulso llamaba a los colores, con los brazos extendidos como aspas. No llegaban. Y después nos manda un inédito, me parece como el colmo de la generosidad, porque mandar un inédito sabiendo que quizá no llegaba, de un libro sin publicar, El cuerpo de los colores, y este poema se titula Blanco fugaz. Era un hombre de sal, se deshacía. Me dijo, solo quiero sentirte, mientras me abrazaba en la sala de ascensión y la leche de las madejas se oscurecía para entrar en lo visible. Dibujó mis labios con el índice salobre y aquello no debía perdurar, pero sanaba. Yo era una mujer de agua, acostumbrada a perder en el remanso. Por eso no lloré al volver al río y me mantuve en pie sobre la balsa. Caían los peces, uno tras otro, con el ardor de alimentarme. Volvió otra vez sobre sus pasos, trayendo algo que enseguida volvió a llevarse, migas de pan, frutos del cuerpo. No podía darme más, no había nido, consistencia, ni cuero de retal en la corriente. No puedo seguir viviendo sin el color, ni esconder entre las manos el océano. Bueno, pues muchísimas gracias por la escucha. Ahora nos podéis dar las opiniones sobre los inéditos. Y seguimos la conversación arriba. Muchísimas gracias a todas.